Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, verdaderamente ha estado en todos los medios a nivel mundial. Muchas veces pareciera oírse como una noticia que todo el mundo le pone atención, pero verdaderamente como que no se enfoca en lo que está sucediendo, porque pareciera que es algo que sucede lejos, que no está aquí con nosotros, pareciera que a alguien más le puede suceder, pero este es un problema real, como dije ya, global, y el cual necesita también, obviamente, no solamente acciones regionales, sino que también acciones globales. Quiero presentar al invitado de esta noche, quien es el ingeniero Giovanni Tovar. Él es representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante el Consejo Nacional de Cambio Climático. Bienvenido, ingeniero, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación. Cuando recientemente, a finales de febrero, tuve la oportunidad de ser invitado a una presentación de una compilación de un libro hecho por la Universidad de San Carlos, el cual van a ver ustedes en su pantalla, se llama Universidad y Realidad. En este libro se enfocan una serie de temas muy interesantes y uno de ellos habla sobre el cambio climático. La universidad escogió a destacados profesionales de la materia, cada uno con una gran experiencia en su conocimiento, y el ingeniero Tovar fue quien tuvo a su cargo lo relacionado con el cambio climático. Ingeniero, verdaderamente, como mencionaba un poco en la introducción, todos hablamos del cambio climático, lo vemos en las noticias por todos lados, pero como que no necesariamente le ponemos toda la debida atención. ¿Usted nos podría decir cómo se define cambio climático? Porque parecieran entrar tantas cosas dentro de ello que yo creo que la audiencia se beneficiaría mucho de conocer cómo enfocar un poco más el tema. Claro, muchas gracias. Realmente la variabilidad climática ha existido a lo largo de los más de 4.500 millones de años de existencia de la Tierra. Sin embargo, lo que hemos visto desde los últimos 300 años quizá, ha sido una mayor acumulación de gases en la atmósfera debido al lanzamiento de diversos gases, entre ellos el dióxido de carbono, que de alguna u otra manera lo que llegaron es a sobrepasar la capacidad de transformación de estos gases y ha acumulado lo que conocemos ahora como una acumulación de gases de efecto invernadero en el calentamiento global y fenómeno conocido también como cambio climático, que es una aceleración de los niveles de temperatura. Se habla, por ejemplo, que para el año 2030 pudiéramos tener ya casi 1.3 grados centígrados de calentamiento, de aceleración climática, y para el año 2070 hasta 3 grados de elevación de temperatura, lo que en términos reales es algo muy drástico y muy dramático, que en tan cortos niveles de tiempo existan estas grandes variabilidades que justamente pues ponen incluso en riesgo la misma existencia humana de los ecosistemas tal y cual los conocemos hasta ahora. Por ejemplo, usted menciona que esto es algo, el cambio climático, algo que ha venido sucediendo en miles, millones de años de toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué de repente ahora empieza como que a tomar más conciencia, más conocimiento? ¿Hay algo que haya cambiado en esos 4.500 millones? ¿Se ha acelerado el ritmo? ¿Por qué? Sí, realmente en estos 4.500 millones de más de años de existencia de la Tierra, en estos últimos 300 millones, estos últimos 300 años es donde ha existido esta era industrial en la cual se están lanzando miles de millones de toneladas a la atmósfera que ya nos están transformando. Los ciclos naturales estamos repasando sus niveles y de alguna manera este nivel de concientización podríamos decir que no es tampoco algo tan reciente, bueno, comparado con la existencia del ser humano quizá, pero estamos hablando que el año 72 se realiza la primera conferencia sobre medio ambiente humano en Estocolmo, justamente, conocida como Conferencia de Estocolmo, y que justamente se hace
porque se empieza a evidenciar. Quizá donde se vio el acelerado deterioro del planeta fue cuando el hombre logra subir a la luna o empezar a tener unas fotografías aéreas y ve que realmente el planeta una acelerada degradación en cuanto a sus ecosistemas, ¿verdad? De alguna manera, entonces, desde el año 72, desde esta conferencia de Estocolmo, empieza ya una lucha y una negociación, si pudiéramos llamarle de alguna manera mundial, que pone ya en las agendas políticas a nivel global los temas medioambientales y que en el año 79 lleva a que en Suiza se realice la primera cumbre del clima a nivel mundial, y de ahí posteriormente pues hemos visto una serie de conferencias. En el año 91, 92 se realiza en Brasil la llamada Cumbre de la Tierra, donde entonces cada vez vamos viendo mayor nivel de concientización en función de poner en valor nuestro planeta, porque estamos viendo cada vez ecosistemas más degradados. Estamos viendo cada vez que la Tierra se está resintiendo y que los recursos que antes creíamos infinitos, pues no son finitos, tienen un nivel de resiliencia y de vida que si no lo cuidamos, definitivamente se están agotando. Bueno, obviamente la explosión demográfica, pues cuántos miles de millones somos ahora más de lo que éramos antes, la era industrial, como usted menciona, la revolución industrial, el hecho de que hay ciudades, por ejemplo, los grandes centros urbanos, algunos se han señalado siempre como México, como algunos centros en Pekín, en la China. Hay ciudades industriales en la China en las cuales prácticamente la gente tiene que parar de trabajar unos días porque la contaminación es tan grande. Entonces dice uno, bueno, ¿será que esto está pasando solo en estos grandes centros urbanos? Pero vemos que no. Todo esto sube a la atmósfera y es lo que está provocando ese fenómeno invernadero, ese calentamiento. Podríamos decir entonces, ingeniero, de que cambio climático en alguna forma está muy ligado con lo que es el calentamiento de la Tierra. Sí, es correcto, y como Carl Sagan lo dijo tan bellamente en su libro Un punto azul en el espacio, los gases industriales, los fenómenos de este tipo no tienen fronteras, ¿verdad? Y él decía irónicamente, son tontos los gases de efecto invernadero, porque ellos no conocen de soberanía nacional. Entonces se emiten en un lado, pero pues realmente tienen una alta implicación en el mundo. Y el tema del cambio climático tiene justamente una de las características que podríamos llamar, por ejemplo, similares a las de las grandes crisis financieras mundiales que hemos visto, que son unos pequeños grupos de países los que las provocan, pero que tienen una amplia resonancia en el mundo. De esa misma manera, en el tema de cambio climático, tenemos que hacer un nivel de diferenciación importante. Uno, lo que es la agenda y lo que es la parte internacional, y otra, nuestras propias realidades locales. ¿Por qué? Porque Guatemala ni siquiera supera el 0.1% de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ni siquiera. O sea, antropocéntricamente nuestra contribución es marginal. Sin embargo, somos uno de los puntos más calientes del planeta y nuestras mismas características de istmo nos hacen ser muy vulnerables. ¿Por qué? Tenemos corrientes bimarítimas, además de alguna manera aquí confluyen las corrientes interoceánicas. Estamos dentro de los 10 países catalogados en alto riesgo en el índice de riesgo climático que anualmente publica una organización alemana, el Ringwatch. Entonces, de alguna manera, nuestros índices de riesgo son muy altos, pero quizá nuestro mayor índice de riesgo es asociado al de las vulnerabilidades sociales que tenemos, porque de alguna manera, internacionalmente debemos seguir participando, debemos tener posturas cada vez más firmes y más contundentes en la arena internacional, pero por supuesto, acá adentro tenemos que hacer nuestro propio trabajo, particularmente en fines de adaptación.
Andalucía, en tu mesa todo el día. Tenemos que hacer nuestro propio trabajo, particularmente en fines de adaptación. Entonces, si internacionalmente, por ejemplo, el gobierno anterior inició una cruzada global prácticamente con la legalización de la marihuana, ¿por qué no ahora, con estas nuevas autoridades, pongan el valor del tema de cambio climático para ponerlo en la agenda mundial internacional como una prioridad principalmente para estos países vulnerables del Istmo Centroamericano y las islas como República Dominicana y las varias islas del Caribe que justamente también están ya siendo afectadas da el alza que está haciendo en los niveles de los océanos y con eso todas las condiciones que se asocian a ello. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba que nosotros contribuimos pues muy poco, obviamente, con el grado de contaminación, pero por otro lado, los grandes países que sí contribuyen también no necesariamente se han querido comprometer a ellos a responder. Iremos a tener una respuesta, a mí me parece muy bien enarbolar esa bandera del cambio climático, luchar por ella y ver cómo logramos que haya una conciencia mayor. Por ejemplo, cuéntenos un poquito en qué consiste el protocolo o el convenio de Kioto, en el cual sé que Guatemala es un signatario, pero por ejemplo Estados Unidos no es un signatario. Entonces, ¿no es esa ya parte de ese problema de cómo hacer oír la voz en un desierto en el cual no necesariamente todos quieren oír lo mismo? Sí, entre 1994 y 97 se estuvo negociando justamente este protocolo en donde pues varios países, como ya usted muy bien lo mencionaba, en el caso de los Estados Unidos pues no es signatario del mismo. Sin embargo, pues es por los niveles de responsabilidad que implica para estas grandes economías. Y justamente aquel era otro momento político en la esfera mundial. Sin embargo, en esta, superados estos años, ahora en la COP que recién se realizó en París, pues se logró ya un acuerdo mundial y justamente Estados Unidos es uno de los países signatarios de que se comprometió en este nuevo marco de negociación y que podríamos decirlo, en nuestro caso Guatemala, pues Estados Unidos ha estado apoyando justamente muchos proyectos para la reducción de emisiones, proyectos de economías justamente con bajos niveles de carbono. Entonces, de alguna manera, yo tengo mucha esperanza en que de la más reciente conferencia de las partes que se llevó a cabo en París, la COP21, a partir de este momento se abra un nuevo marco de negociación. Los países desarrollados se han comprometido con fondos de hasta $100 mil millones para el financiamiento de pequeñas economías y economías en transición que puedan ir teniendo justamente procesos más amigables al medio ambiente para que a partir de la próxima COP22 que será en Marrakech puedan justamente tenerse algunos apoyos en transferencia de tecnología para economías y países que tanto lo necesitan como el nuestro, porque definitivamente economías como las nuestras necesitamos crecer, no podemos inhibir ese crecimiento, principalmente cuando vemos los grandes niveles de pobreza y exclusión que existen en nuestros países, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos ese acompañamiento de esos países en desarrollo justamente para cada vez ir haciendo mejor las cosas de una manera más sostenible con el medio ambiente. Hay áreas que han sido llamadas como pulmones del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el área de la Amazonia, en Brasil, y sin embargo allá ha seguido avanzando la frontera agrícola, allá han seguido botando bosques. En Guatemala, pues también hemos sido catalogados un poco como pulmón también, ciertas de las áreas nuestras. Incluso han habido financiamientos internacionales ligados a oxígeno por financiamiento. ¿Eso usted cree que han dado un resultado realmente o no? Porque en Amazonia hemos oído que la crisis sigue y se sigue agudizando el problema. Es decir, a lo que yo voy es a que en el punto local, en Guatemala, en Brasil, no existe tal vez el grado de conciencia que usted está hablando de que tenemos que entrarle nosotros seriamente al problema. Quizá muchas veces lo que ha habido también es falta, por un lado, de voluntad política y en las instituciones competentes que hagan bien su trabajo. Porque, por ejemplo, se abrieron una serie de oportunidades con los mecanismos de desarrollo limpio
para recibir diferentes opciones de financiamiento para proyectos que de alguna manera podrían haber sido financiados con fondos internacionales. Sin embargo, vemos como países como México, como países como Colombia, principalmente en la región, aprovecharon pero muy ampliamente estos recursos. Bueno, el Transmilenio, por ejemplo, en Colombia, es uno de esos proyectos que justamente fue financiado en parte con fondos de mecanismos de desarrollo limpio. Sin embargo, en nuestro país, en la región centroamericana, fueron muy pocos. Quizá Costa Rica fue el que mayor pudo hacer uso de ellos, pero no obstante, tenemos una masa forestal que se acerca a los 150,000 kilómetros cuadrados en la región, que como país, quizá Guatemala tiene 33,000 kilómetros cuadrados declarados como áreas protegidas, pero si sumamos ya en la región, estamos acercándonos a los 150,000. De alguna manera, podríamos decir que ese sistema de áreas protegidas centroamericana podría o debería ser catalogado como una masa forestal importante que al mundo pueda permitirle captar, hacer acciones de secuestro de carbono, acciones de mitigación, que justamente más allá de la región, pues le ayudan al planeta en ese amplio interés que necesitamos de capturar emisiones acá, fijarlas acá, para que no suban a la atmósfera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted habla del Consejo Nacional de Cambio Climático, en el cual usted representa a nuestra Casa de Estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual, como ya vimos, está interesada en el tema, ha dedicado parte de su trabajo científico y profesional a ello. Esta compilación que hizo el doctor Olmedo de España la incluye muy bien. ¿Nos puede contar un poquito qué es ese Consejo Nacional de Cambio Climático, cómo funciona, está funcionando o no está funcionando? Cuéntenos, por favor, ingeniero. Gracias. A raíz de la aprobación del decreto 7/2013, la Ley Nacional de Cambio Climático, de alguna manera, en su artículo 8, mandata la creación de este consejo, que un consejo amplio, Consejo de Estado, en el cual participan instituciones públicas. El secretario de este consejo, secretario técnico, es el ministro de Ambiente, es presidido por el señor presidente de la República, y tienen participación organizaciones civiles, poder local, en el caso de universidades privadas, y la universidad pública, representada en este caso por su servidor. A raíz de la instalación, pues justamente habrá que recordarse que los dos últimos años fueron un poco convulsos en nuestra agenda nacional, y pues obviamente eso repercutió prácticamente todo el aparato gubernamental. Entonces, en sus primeros 2 años podríamos decir que tuvo un poco de inconsistencia quizá este consejo, puesto que conocimos prácticamente 3 ministros de medio ambiente, cada uno con su muy particular forma de ser, de ver las cosas. Sin embargo, con el último ministro y principalmente con la gestión inicial del ingeniero Sidney Samuels, se ha visto un especial interés porque el Consejo justamente pueda cumplir su función. Tuvimos ya la primera reunión de este periodo el viernes pasado, presidida por el señor vicepresidente de la República, el doctor Jafet Cabrera, en el cual pues sirvió de base para hacer un inventario de los temas prioritarios que necesitamos. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Tuvimos ya la primera reunión de este periodo el viernes pasado, presidida por el señor vicepresidente de la República, el doctor Jafet Cabrera, en el cual pues sirvió de base para hacer un inventario de los temas prioritarios que necesitamos, hacer una serie de reglamentaciones y fundamentalmente poner el valor de este consejo e interrelacionarlos con los diferentes niveles de sectores económicos productivos que existen, que valga decirlo, el sector privado está haciendo las cosas bien en nuestro país en esta materia. Seguramente hay una forma siempre de hacer mejor las cosas y estamos en ese ciclo de mejora continua, pero en el poder local
creemos de que falta un especial acompañamiento en la gestión integral de residuos principalmente, y es en donde el Consejo pues quiere hacer un aporte fundamental en este caso, y acompañando al señor Ministro de Ambiente, que reitero, en esta oportunidad pues está tomando como una de sus prioridades el acompañamiento al poder local para la implementación de políticas y normativas encaminadas al resguardo del patrimonio ambiental nacional y en el caso muy particular en el cumplimiento de la agenda del cambio climático. Bueno, creo que es fundamental eso que usted menciona de la inclusión del cambio local, la concientización, porque obviamente pues el problema, como vemos, es integral y tiene que analizarse en todos y cada uno de los puntos, ¿no? O sea que usted podría decir que el Consejo Nacional de Cambio Climático sí tiene bien trazada su política, sabe a dónde va, hay una política a largo plazo. Cuando usted mencionaba el hecho de que han habido 3 ministros, por ejemplo, que se han sentado a presidirlo, si hay una política definida, clara y precisa, no importa realmente quién lo esté presidiendo, si está caminando. ¿Estamos ante esa situación? Exactamente, las funciones del Consejo están muy bien delimitadas en la ley. En el decreto 7/2013 nosotros hemos sido muy respetuosos en cuanto a enmarcarnos justamente en la aplicación de la norma. Sin embargo, pues obviamente las inconsistencias que a veces se tienen con las autoridades de turno, donde muchas veces quizá el Consejo hasta les ha sido incómodo en cuanto a las recomendaciones que emite sobre ciertos temas, entonces de alguna manera pues priorizan algunos otros temas, particularmente de su agenda, ¿verdad? Por ejemplo, también digamos el hecho de que se necesita mucha, por un lado, disciplina, por otro lado, concientización. Por ejemplo, cuando hablamos de las áreas protegidas, ingeniero, también sabemos que muchas de esas áreas son irrespetadas continuamente, pues, ¿no? A pesar de que existe el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se hacen muchos abusos y muchas barbaridades en áreas que son verdaderamente importantes. Ahora, en Guatemala, si nosotros pusiéramos en este momento qué nos está afectando directamente del cambio climático en Guatemala. Por ejemplo, se habla mucho del corredor seco. ¿Es este un efecto directo ya de ese cambio climático o una consecuencia o algo periférico? Con el corredor seco pasa algo bien particular, ¿verdad? Porque es un área del país que prácticamente ya va llegando también a los 30,000 kilómetros. Podríamos decir que entonces en nuestro país estamos divididos entre 1/3 del territorio área protegida, otro tercio del territorio es corredor seco. Entonces, prácticamente 1/3 del territorio está quedando para que estos casi 17 millones que estamos formando ya este país, de alguna manera busquemos ese tan ansiado desarrollo y progreso social. Pero con el corredor seco pasó algo bien particular, porque es una región donde probablemente, y bueno, científicamente está comprobado que no llueve mucho quizá, sin embargo es una región con mucha agua, donde justamente está el subsuelo, tiene grandes cantidades, grandes reservorios, que de alguna manera lo que se necesita es una mejor gestión y una mejor regularización de las mismas. De hecho, en todo el país, nuestro país ni siquiera logra utilizar el 10% de su potencial hídrico. Y eso que se menciona que en nuestras aguas el 90% están contaminadas, ¿verdad, ingeniero? Uy, yo creo que es demasiado generoso decir el 90%. El 99%. Sí, y quedando ese y aún siendo generoso un poco. Ese 1% con esa cierta holgura, realmente. Esas son, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hacer varios niveles de diferenciación. Por una parte, la arena geopolítica internacional en la que definitivamente debemos jugar nuestro papel, pero a lo interno debemos hacer nuestra propia autocrítica, donde justamente si estamos pidiéndole niveles de reducción a otras naciones industrializadas, nosotros acá debemos de enfocarnos mucho en nuestros niveles de adaptación. Y en nuestros niveles de adaptación necesitamos hacer esa mea culpa. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI nuestro país no cuente con una ley de aguas? Con una ley que de alguna manera regule los diferentes usos de este bien multifinalitario, claro, por decir algo. ¿Cómo es posible que en nuestro país aún no contemos con normativas adecuadas de ordenamiento territorial? Porque se hablaba hace algunos meses del cambray, pero ¿cuántos cambrais no existen en nuestro país?
muchos. Y justamente, ¿qué es lo que está haciendo el fenómeno de cambio climático? Está agudizando los niveles de lluvia, cuando llueve cada vez llueve con más intensidad, y cuando hay sequía, pues los hay en niveles también cada vez más prolongados. Entonces, parte de lo que sucede en nuestro país es de que, por ejemplo, una depresión tropical que nos afecta acá a nosotros tiene consecuencias mucho más drásticas que las que tienen un territorio como el costarricense. Y no es que estemos hablando de áreas territoriales muy lejanas, simple y sencillamente que históricamente los ticos no se prepararon para el cambio climático, se prepararon para una condición social de mucha mayor dignidad hacia la persona humana que la que nosotros acá en nuestro país hemos desarrollado como sociedad. Entonces, podríamos decir que en los fenómenos recurrentes extremos hay más de 3.500 millones de dólares que hasta la fecha se costean en daños a infraestructura productiva y otros niveles de costes, sin hablar, por supuesto, los costes humanos, que estos pues no tienen una cuantificación, ¿verdad? Bueno, y lo peor, ingeniero, es de que obviamente cada año nos pasa lo mismo, pues porque pareciera de que lo que aún no hemos trabajado en el daño que hizo hace 10 años, una depresión muy grande, y no se logró recuperar, y ya viene la siguiente y probablemente vendrá otra. Usted mencionaba el trágico caso del Cambrai, pero como también usted lo menciona, casi que en cualquier lugar de Guatemala encontramos viviendas que están exactamente expuestas a los mismos problemas. Es decir, se requiere una forma integral de visualizar el problema que incluya la ley, que incluya las autoridades y que incluya la misma conciencia del guatemalteco que debe de respetar estas leyes. Si usted nos quisiera dejar un mensaje que usted quisiera que fuera como que el más importante que nos pudiera quedar esta noche, ¿qué diría usted que sería lo más importante que la audiencia que hoy nos acompaña, muchas gracias por estarlo haciendo, debería de tener claro en relación con el cambio climático y nuestra querida Guatemala? Bueno, principalmente que este es un fenómeno que no nos preguntó si llegaba, llegó, y de alguna manera tenemos que hacer mucho énfasis en las necesidades que como nación tenemos que enfrentar para adaptarnos a él. Por supuesto, los niveles de reducción son importantes en todos los espacios que se puedan hacer de las economías, de los sectores económicos productivos. Sin embargo, quizá es incongruente o es paradójico decirlo, pero crisis como estas pueden ser las que nos deban conducir a un acuerdo nacional sobre el devenir del patrimonio natural del país. Porque definitivamente nuestro país, podemos decir que nos va bien, podemos decir que estamos excelentes en algunas áreas, pero definitivamente, como decía mi maestro jesuita, no podemos considerarnos profesionales de éxito viviendo en una sociedad con tanta desigualdad social como la nuestra. El fenómeno de cambio climático, como otros fenómenos, va muy asociado a la vulnerabilidad social, a los niveles de pobreza y pobreza extrema en un país, y no podemos salir avante en unos niveles de adaptación si no podemos ir reparando poco a poco estos niveles de desigualdad en nuestra Guatemala. Muchas gracias, ingeniero. A mí me pareció muy interesante cuando él mencionaba en una parte de su plática el hecho del enfoque humano que nosotros tenemos que tener con esta problemática. Antes del programa estuvimos hablando las comparaciones, las realidades regionales, y hablamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica comparado con los otros países de Centroamérica. Hoy, desafortunadamente, ingeniero, nos vamos a tener que ir, pero yo estoy invitando al ingeniero y estoy asumiendo que nos acepta la invitación para que en el próximo programa hablemos un poco más de los aspectos humanos de ese desarrollo necesario, porque no todo es la lluvia, no todo es lo que le hizo a la tierra, sino que qué está pasando, qué hacemos para desarrollar al ser humano en ese tipo de circunstancias. Ingeniero, hoy nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Gracias.